Sí. Ok, entonces ya está grabando. Antes que nada, antes de seguir adelante con la clase, ¿alguna duda de las sesiones anteriores? ¿Algo que no les quedara claro, que quieran repasar? Pues no creo que por ahora no, pero Ok, todo bien. Sale. Mm, entonces, a ver, ahí les comparto pantalla. Y nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Que eran las herramientas de la ingeniería, justo después de ver algunos ejemplos de procesos metalúrgicos. Hay muchos más procesos, no son ni de cerca todos los que pueden visualizar, pero bueno, esos son ejemplos, ¿no? Em, entonces, vamos a continuar viendo cuáles son las herramientas de la ingeniería de procesos metalúrgicos. Entonces, ¿qué habíamos quedado que era un ingeniero de procesos? ¿Cuál era su función? ¿Recuerdan cuáles eran las funciones de un ingeniero de procesos? Era lo de que creaba como las condiciones más óptimas para llevar a cabo algún, pues la creación de algo o los pasos para formar algo. Ok, habíamos quedado que era el puente entre el procesamiento y las propiedades que tiene el producto. Y bueno, justamente un proceso, pues son una serie de pasos que requerimos para generar un producto final, ¿no? Que es justamente lo que dices. Y pues sí, no sé, se encarga más del diseño del proceso, de la operación del mismo, que es qué variables van a utilizar, su control en caso de que requeramos un cambio de variables y la optimización, ¿no? Que la optimización es tanto en costo, en tiempo, como en adquirir las características apropiadas dentro del proceso. Entonces, bueno, ok. Entonces tenemos que hacer esto para todos los procesos a los cuales pues nos dediquemos, ¿no? A estudiar. Entonces, ejemplos, pues pueden ser el proceso de fundición, el proceso de lixiviación, bueno, de obtención de cátodos de cobre, proceso de electrorefinación, laceración, que dentro de la aceleración, pues les dije que cada reactor, pues es un proceso individual y podríamos, pues, dentro de un proceso individual también hacer lo mismo. En ese aspecto, pues, ¿qué conocimientos ustedes consideran que debe tener un ingeniero de procesos? pues principalmente como que saber los métodos como para extraer todo tipo de metales y hacer, bueno, y procesos también para hacer aleaciones, Ok, siento yo. ok, eso sería, bueno, específicamente para dos procesos, ¿no? La parte de metalurgia extractiva y lo que sería la parte de fundición, me parece, que es la que estás describiendo. Eh, pero bueno, sí, en términos generales, pues tiene que conocer su proceso, ¿no? ¿Qué de su proceso tiene que conocer? O sea, llevándolo a un punto más fundamental, ¿qué se les ocurre que tiene que conocer? ¿Cómo se llaman las ciencias que gobiernan el proceso? Las principales. Sería la pirometalurgia, Eh, hidrometalurgia. no, bueno, esos son tipos de procesos, pero bueno, lo que nosotros requerimos conocer es más que nada la física que gobierna el sistema. Entonces, cada proceso tiene su física particular, ¿no? Su física, su química. Entonces, tenemos que conocer incluso la parte biológica, las matemáticas con las cuales podemos estudiarlo. Entonces, tenemos que conocer
pues esa parte fundamental del proceso, ¿no? Si es importante conocer cada proceso, si son hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos, pues habría que conocer qué es la pirometalurgia, específicamente en el proceso pirometalúrgico del cual estoy haciendo el estudio, pues tendría que conocer todas las variables, ¿no? Si es hidrometalúrgico, pues es muy diferente al pirometalúrgico. El pirometalúrgico está gobernado por reacciones, a alta temperatura. El hidrometalúrgico, pues está gobernado por reacciones iónicas, ¿no? Entonces son muy diferentes las químicas, las físicas, pues sería dónde meto yo las fuerzas, en el caso de que requiera agitación, dónde está ese transporte de momentum. Entonces, todo eso tenemos que conocer. ¿Qué más tendríamos que conocer? Entonces, conocemos nuestro proceso. ¿Qué más necesitamos? Entonces, por ejemplo, bueno, la mayoría deberían venir del área uno de conocimiento, ¿no? Dentro de lo que sería la distribución de áreas de la UNAM, de áreas de conocimiento de la UNAM. ¿Cuál es el área uno? Tiene que ver con algo que les da mucho miedo a Área muchas uno de personas. puras matemáticas. Tiene que ver con matemáticas, entonces tenemos que conocer también bastantes matemáticas para poder hacer la ingeniería de procesos, ¿no? Específicamente, pues van a tener que hacer uso de mucha estadística, métodos numéricos, fenómenos de transporte que tienen que ver con ecuaciones diferenciales, entonces tiene su grado de complicación. Como van a ver, al final todo se reduce a que controlemos dos, dos cosas, dos o tres cosas, pero en general, pues sí, cada proceso pues tendría que tener tendríamos que conocerlo a la perfección y conocer las matemáticas que lo gobiernan y además algunas otras matemáticas que nos van a permitir analizarlo. Bueno, entonces necesitamos saber todo eso, pero además necesitamos herramientas para hacer nuestro trabajo. ¿Qué herramientas creen que debamos tener? ¿O tienen alguna idea más bien de las herramientas que podríamos utilizar para hacer esto? No sé si aparte de las matemáticas, digo, otro tipo de herramientas, pero ya físicas, ¿no? Ok, O sea, digo, cómo sí, se cada proceso y qué herramienta es importante en cada proceso. sí. Eh, bueno, pues en herramientas, una herramienta pues básicamente es un utensilio que empleamos para poder hacer algo, ¿no? En nuestro caso, pues sí vamos a tener acceso a herramientas de medición, vamos a tener acceso a herramientas matemáticas, pero más que nada en la ingeniería de procesos, cuando hablamos de herramientas, nos referimos a cinco, ¿cómo decir? Cinco aproximaciones al estudio de un proceso, ¿sale? Ahorita las vamos a discutir. Entonces, bueno, como les decía, el ingeniero de procesos, pues sería el puente entre las variables que controlan el proceso y las características que va a tener el producto final, ¿no? Entonces, dentro de los conocimientos que requerimos, pues dentro hay varias áreas. Tenemos la metalurgia química, en la cual tendríamos que saber, que involucra que tengamos conocimientos de termodinámica, cinética química, propiedades físicas y la estructura de química. Tenemos la metalurgia física, que nuevamente pues tiene que ver mucho con termodinámica. También la estructura, pero es distinta a distintos niveles. Ujú. Los fenómenos microestructurales, la deformación, las propiedades mecánicas. También nos apoyamos mucho en herramientas o conocimientos del área de la ingeniería química, como es el transporte de masa, la dinámica de fluidos, la transferencia de calor, los métodos numéricos y algunas herramientas de análisis y diseño. Y también pues necesitamos saber de ingeniería mecánica, ¿no?
que implica la dinámica de fluidos, la transferencia de calor, la mecánica de sólidos o del medio continuo, el análisis de esfuerzo y algunos métodos numéricos apropiados. Esto dentro de muchos otros conocimientos que tenemos que tener. Les decía, también tenemos que saber de estadística, de optimización, pero bueno, eso ya depende de qué aproximación le van a dar al estudio del proceso, ¿no? Eh, en este aspecto, pues si ven, hay algunos que se repiten, como son la termodinámica, ujú, vienen los transportes de masa, transporte de calor, que se repite 2 veces, la dinámica de fluidos. Entonces, esos que se repiten vienen por el enfoque que le damos a lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, la termodinámica plantea principios de conservación y se basa en que nosotros tengamos el sistema en equilibrio. Entonces, un estudio en el cual vamos a analizar el sistema desde el punto de vista de que ya está estable, que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Sería el punto donde tiene más estabilidad, ¿no? A donde converge. En ese caso, pues si tenemos equilibrio térmico, mecánico, químico, pues vamos a estudiar mediante principios termodinámicos. Hay veces que a pesar de que el sistema esté cambiando, se puede hacer una aproximación termodinámica, pero pues eso ya depende del sistema en particular, ¿no? Por otra parte, si nosotros tenemos un sistema que no está en equilibrio, sino que está cambiando a lo largo del tiempo o sufre cambios eh, que a lo mejor no nos interesa lo que sería la discretización temporal, sino que nos interesa el punto inicial y el punto final, pero queremos estudiar ese cambio, nosotros la termodinámica no nos daría como esa historia, ¿no? Para eso usamos, si tenemos un desequilibrio térmico, mecánico, químico, tenemos que estudiarlo mediante la aproximación de los fenómenos de transporte. ¿Y cuáles son esos fenómenos de transporte? Pues bueno, si tenemos un desbalance de fuerzas o un desequilibrio mecánico, que bien podría ser una diferencia de presión, puede ser otro tipo de diferencias, pero bueno, digamos que es una diferencia de presión, pues lo estudiamos mediante el flujo de fluidos o transporte de momento. También podría ser mediante la mecánica del medio continuo, que sería en el caso de que sea un sólido, pero bueno, normalmente pues trabajamos mucho con líquidos, ¿no? Entonces, pues, o con líquidos o gases, ¿no? Que serían fluidos y en ese caso, pues, lo estudiamos con esto, ¿no? Con el flujo de fluidos o transporte de momento. Si tenemos un desequilibrio térmico, que puede verse reflejado como un cambio en temperatura, aunque en realidad sería un cambio en energía interna, estrictamente, pues podemos hacerlo mediante estudios de flujo de calor o transporte de calor o transferencia de calor, ¿no? Todos esos, pues, nosotros los trabajamos, tienen son sinónimos, ¿no? Si tenemos un desequilibrio químico que puede verse reflejado como un cambio de concentración, que en realidad es un cambio en lo que sería este, la actividad química, pues tenemos un flujo de especies químicas, o le podemos llamar transporte de especies químicas o transferencia de especies químicas, ¿no? Entonces tenemos estos tres principales transportes, ¿no? No son los únicos, también podríamos tener una diferencia de carga eléctrica, en cuyo caso tendríamos que estudiarlo mediante el transporte de energía eléctrica y magnética, que eso ya lo complicaría, pero pues estos son los tres principales, ¿no? Que nosotros consideramos desde el punto de vista de los conocimientos de la ingeniería química. Entonces, en conjunto, estos fenómenos de transporte, junto con la termodinámica, pues son la base para que exista la ingeniería de procesos, como ya lo vamos a ver adelante y como van a ver en las materias subsecuentes, ¿no? Que es transporte de energía y de energía térmica y transporte de especies químicas. Eh, y bueno, con respecto a las herramientas, les decía que son 5 aproximaciones que podríamos obtener para tener conocimiento del proceso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos para empezar este estudio, o la primera herramienta a la que podríamos aproximarnos para poder conocer algunas cosas del proceso, pues son mediciones en planta, ¿ok? También tenemos mediciones a nivel laboratorio. Tenemos el uso de plantas piloto, de modelos físicos y de modelos matemáticos.
En el caso de las mediciones en planta, son todos aquellos herramientas o aparatos que nos permitan tomar mediciones directamente en el proceso. Eh, ¿Qué podríamos medir durante un proceso? Pues podemos medir temperaturas, podemos medir presiones, podemos medir flujos, ya sea de masa o de energía. Podemos medir, por ejemplo, en algunos procesos es importante la humedad, entonces podríamos tener sensores de humedad, podríamos medir, inclusive hay veces que se puede medir concentración en tiempo real de alguna especie que nos interese. Entonces podemos, toda aquella herramienta que nos permita obtener información directamente del proceso, pues son estas mediciones en planta, ¿no? Tenemos mediciones a nivel laboratorio, ujú, que en ese caso, pues, más que nada son todas aquellas en las cuales podemos tomar muestras del proceso o podemos tomar, o producir algunos, ¿cómo decir? Algunas probetas de lo que sería el proceso para poder hacerles estudios, ¿no? Ya sea, les digo, muestreo directamente o que hagamos alguna probeta para ensayarla. En ese aspecto, pues podemos hacer ensayos mecánicos, por ejemplo, tracción, podría ser compresión, podría ser ensayo de dureza, podríamos tomar muestras y verlas en el microscopio metalográfico para ver las fases, podríamos tomar alguna muestra de polvo y analizarla granulométricamente, podríamos tomar alguna muestra de fluido o alguna muestra del material metálico y analizar su composición química. Entonces, todo aquello que nosotros tomemos como una muestra o produzcamos para hacer un ensayo y bueno, lo sometamos a un proceso de análisis a nivel laboratorio, pues nosotros también nos va a dar información valiosa del proceso y lo vamos a usar para estudiar el mismo, ¿no? Tenemos también lo que es la planta piloto. Entonces, la planta piloto es un modelo o es que no es un modelo, es una reducción de escala del proceso real que usa los mismos materiales, exactamente. Es como si nosotros hiciéramos un microhornito de nuestro horno, ¿no? Entonces, cualquier proceso industrial pues se puede escalar de manera que nosotros podamos hacer mediciones en esa planta piloto y no meternos en lo que sería el modelo de escala completa. ¿Por qué sería importante esto? Porque si nosotros hacemos pruebas en nuestro modelo o bueno, en nuestro proceso real, eh, cada prueba pues implica un gasto de material y ese gasto normalmente va a ser muy grande, ¿no? Sobre todo en los procesos metalúrgicos porque tienden a ser magnitudes muy, 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 muy grandes. O sea, no es como un proceso, por ejemplo, de la industria farmacéutica que hace cantidades más controladas. La industria de alimentos también usan cantidades muy, muy elevadas, pero bueno, es la metalurgia también, ¿no? Estamos hablando la mayoría de las veces de toneladas de material, de cientos de kilos de material. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, voy a hacer una prueba de composición química, ¿no? De cambiar, alguna materia prima o de cambiar, la cantidad de algún elemento de aleación en un horno. Si yo lo hago en un horno, en la planta, completa, pues a lo mejor estoy tirando 10 toneladas de metal porque no sé si va a salir bien. Entonces la planta piloto pues me da la facilidad de que hago una prueba y a lo mejor uso 10 kilos o a lo mejor uso 20 kilos, pero pues ya no es el tamaño completo de mi horno, ¿no? Estas no son tan comunes, es muy caro hacer una planta piloto, pues requeríamos una empresa relativamente grande para que se anime a fabricar una reducción del sistema, pero también son muy valiosas, ¿no? Porque permiten hacer muchas pruebas. Por ejemplo, cambiar la temperatura de colada, en este caso de este horno, podríamos cambiar la concentración de ácidos en el caso de hacer una prueba de lixiviación, etcétera. ¿Sale? Luego tenemos los modelos físicos. Los modelos físicos difieren de lo que es la planta piloto, son también reducciones del proceso en los cuales podemos hacer estudios.
pero en este caso lo que hacemos es cambiar los materiales con los cuales realizamos el estudio. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo el estudio de este, que es un horno olla, la olla usa bueno, procesa acero fundido. El acero fundido pues es opaco, no puedo ver al interior de la olla y además está a temperaturas muy elevadas, entonces es peligroso trabajarlo. Pero si yo hago un modelo con agua, pues puedo ver al interior, ¿no? El agua es cristalina, entonces puedo usar un modelo de acrílico y utilizar agua para simular el flujo del metal. Ahora no es tan sencillo, no es tan directo, requerimos cumplir con criterios de similitud que nos permitan extrapolar lo que veamos en el modelo físico a lo que sería el modelo de escala completa. Ujú. Entonces hay similitudes geométricas, similitudes cinemáticas, similitudes dinámicas, ujú, y similitudes térmicas. Entonces hay criterios de similitud para que lo que nosotros observemos aquí sea utilizable para poder aplicarlo en el sistema real. La principal ventaja, les digo, es que son más sencillos de operar normalmente que la planta. Nos dan información visual que nosotros no obtendríamos. Y bueno, estos, por ejemplo, aquí podríamos medir fácilmente un cambio de concentraciones, por ejemplo, con un conductímetro. Podríamos medir con termopares la temperatura, termopares más económicos de los que podríamos usar en el horno real. Podríamos visualizar con colorantes cómo se mueve el fluido. Por ejemplo, esta foto, la segunda foto, la de este lado, es una perlante, entonces nos permite ver las líneas de corriente que se generan adentro del sistema. Este, por ejemplo, es un estudio con un colorante. Entonces, bueno, es más o menos así, ¿no? Les digo, no es tan directo, tenemos que cumplir criterios de similitud, pero es una herramienta bastante útil. Y la última herramienta es el modelado matemático. Y el modelado matemático es un juego de ecuaciones algebraicas o diferenciales que describen la física del sistema, ¿no? Que nos permiten hacer una estimación de alguna variable dentro del mismo. Actualmente, pues son más fáciles de generar. ¿Cuál es la dificultad? Pues que tenemos que validarlo antes de utilizarlo, porque pues yo puedo generar un modelo de lo que sea con las ecuaciones que yo quiera y pues sacar algún resultado. Ahora, el modelo matemático, pues es como, pues no deja de ser un software computacional. Ujú. Y pues la computadora tiene la cualidad de que no piensa por sí misma. Eh, Al no pensar por sí misma, pues está sujeta a que nosotros la alimentemos para obtener una respuesta. Si nosotros alimentamos algo erróneo a la computadora, pues vamos a obtener algo erróneo de regreso. Entonces tenemos que tener conocimientos muy fuertes en lo que sería la física, la química, la termodinámica y los fenómenos de transporte del proceso para que nuestro modelo lo describa adecuadamente. Y antes de aplicarlo, siempre hay que contrastarlo con algún dato experimental, ya sea obtenido en un modelo físico, en una planta piloto o mediciones en planta o a nivel laboratorio. Entonces tenemos que validarlo, tenemos que estar seguros que lo que nosotros metemos nos dé un resultado coherente y una vez hecho eso, pues nosotros ya podemos utilizar nuestro modelo para conocer lo que pasa al interior del proceso. Entonces vean que, por ejemplo, aquí tenemos unos patrones de flujo, aquí unas líneas de corriente, eso no lo podemos ver físicamente, en el sistema, ¿no? Además, tiene la cualidad de que, pues, variamos algunas cosas rápidamente a nivel diseño en la computadora, pues obtenemos resultados, ¿no? De lo que está pasando. A veces son muy lentos, a veces son muy rápidos, eso ya depende de nuestro poder computacional, pero pues es una herramienta valiosa también. Eh, y les digo, lo que da el modelo pues son predicciones, no tiene por qué ser realmente lo que sucede en la realidad, pero nosotros tratamos de que sea lo más preciso posible, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí de las herramientas o de los Mm, conocimientos de la ingeniería? Yo nada más una, profesor. Ujú. ¿También necesitaríamos conocimientos como programación o esos no son tan necesarios en la industria? Depende en qué industria, pero sí es
No lo tenemos en el plan de estudio por alguna razón, no tenemos una materia que se dedique como tal a la programación, pero sí que todos los ingenieros tienen que saber programar, o sea, necesitan saber programar porque una les genera un tipo de pensamiento secuencial que es muy valioso, y dos, porque independientemente de que usemos el software que queramos usar, me, pues es bueno poder hacer o entender lo que está ocurriendo. Entonces sí es bueno que sepan programar, les da una plusvalía grande. Además, por ejemplo, el análisis de datos. Pueden usar Excel, pero si saben programar, pues pueden hacerlo aparte y a lo mejor pueden automatizar y hacer una hoja de cálculo que a lo mejor les tarda una hora, a lo mejor si se dedican unas 4 horas a hacer un programa, pues a lo mejor ya después solo se tarda 2 minutos, ¿no? En meter los datos y darles todos los resultados que ustedes quieren. Entonces sí es necesario que programen, sería una plusvalía muy grande. No está aquí. Aquí, por ejemplo, me faltaría a lo mejor un cuadrito de matemáticas para poner que tienen que saber estadística, administración, podemos meter ahí la programación. Entonces sí es bueno que programen. En términos generales, yo considero que todos los ingenieros tienen que saber programar. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa? Bien. Mm, ¿todo en orden? Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de los modelos matemáticos y vamos a hablar un poquito más porque si se acuerdan en la primera clase, les dije que toda la rama de procesos está enfocada en que al final ustedes sepan hacer un modelo matemático. Eh, entonces es una herramienta muy valiosa actualmente y bueno, nos enfocamos más en ella porque pues saber obtener mediciones de sensores, saber obtener mediciones a nivel laboratorio, lo van a ver en otras materias, eh, hacer plantas pilotos o modelos físicos, pues bueno, el modelo físico hay una optativa específica que vimos también en la primera clase, creo. Las plantas pilotos, pues les digo, no son tan comunes. Si llegan a una empresa en donde haya una, pues seguramente les van a enseñar a operarla y además depende de cada proceso. Pero el modelo matemático, pues, nosotros sí podemos como aproximarlo más a que ustedes conozcan. Y les digo, saber darle clics a la computadora, pues es fácil, la computadora no piensa, la plusvalía o lo que los hace más interesantes es que sepamos interpretar lo que nos dice, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de los modelos matemáticos, pues tenemos dos grandes ramas. Una son los modelos fundamentales o mecanísticos, los cuales se basan en leyes de la naturaleza, como son los fenómenos de transporte, la termodinámica, leyes de cinética, eh, algunas leyes físicas, eléctricas, entonces tienen un fundamento pues robusto en ese aspecto. Los otros son los modelos de caja negra o empíricos, los cuales pues se obtienen más que nada a base de estadística, de observación y estadística. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un modelo de caja negra? Que yo siempre en la planta, pues le agrego una cierta cantidad, por ejemplo, de fundente, ¿no? A mi proceso. Y entonces yo sé que yo he visto físicamente que si le agrego, no sé, una bolsa, sale la escoria con tal composición. Si le agrego dos bolsas, pues me da tal composición. Entonces ya yo puedo sacar como una relación que no está fundamentada en nada, pero puedo sacar una relación de la cantidad de costales de fundente que yo le agrego al proceso y las características de la escoria que obtengo, ¿no? Entonces ahí yo no sé por qué, pero sé que esa relación se cumple siempre, y bueno, puedo generar un modelo matemático, ¿no? Les digo, es un modelo más estadístico, pero que no está fundamentado, porque hay modelos estadísticos que están fundamentados en la física. Entonces, esos sí nos ayudan a explicar cosas. Estos no. Estos son más bien como observaciones empíricas, ¿no?
Eh, entonces lo que nos interesa pues son los primeros, los cuales están fundamentados y nos ayudan sobre todo a entender el proceso. Lo que nos ayuda mucho al modelo es a entender el proceso, qué está pasando adentro. Yo no lo veo, pero el modelo pues me va a ayudar a entender qué pasó y a mejorar el proceso, por ende. Entonces, nos ayuda a entender el proceso, a controlarlo, a optimizarlo o a planear e interpretar mediciones experimentales, ¿no? Que les digo, esto es como cíclico, ¿no? Yo en el modelo veo que en cierto punto del proceso que es crítico, pues puedo tomar una muestra. Con esa muestra veo si mi modelo lo predijo adecuadamente, retroalimento el modelo me vuelve a ayudar a ver dónde más hay algún punto crítico del proceso y entonces este es como cíclico, ¿no? Se va retroalimentando el modelo del experimento y el experimento del modelo, o bueno, y la planta del modelo, ¿no? También. ¿Cómo construimos un modelo matemático? Pues involucra una serie de pasos. Primero vamos a definir el proceso. Ujú. O bueno, el problema. Pues aquí, en este paso, básicamente lo que hacemos es definir perfectamente qué es lo que vamos a estudiar. El modelo no puede ser infinito. Entonces vamos a regresar a ver, por ejemplo, el caso de siderurgia, ¿no? Eh, Vamos a suponer que yo tengo un problema en el horno básico de oxígeno. Ujú. Que a lo mejor no estoy alcanzando la composición requerida para tener acero primario. Entonces yo podría hacer un modelo de toda la planta y ver los balances de materia y energía para ver cómo está llegando a este punto el material y cómo está saliendo. Entonces, puedo hacer un modelo macroscópico. Puedo hacer un modelo macroscópico incluso sobre el propio horno básico de oxígeno y ver cómo entra el material y cómo sale, hacer los balances de materia y energía del mismo y pues obtener algo de información. Puedo hacer un modelo microscópico del horno completo de oxígeno, ¿no? Ver qué está pasando en cada una de las regiones y obtener pues información interna, ¿no? Puedo inclusive centrarme en lo que es la interfase metal-escoria y ver si allí está pasando algo, ¿no? Entonces puedo hacer el modelo de la escala que yo quiera y con la precisión que yo quiera. Pero justamente tengo que definirlo antes de empezar a hacer el trabajo. Hay veces que pues vamos redefiniendo el sistema conforme lo vamos estudiando. Podemos empezar con uno muy amplio y luego irlo como ajustando conforme vamos obteniendo más conocimiento. Eh, entonces, bueno, pues la escala que nosotros obtengamos, pues va a ser la que elijamos, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en el proceso de reducción directa, pues podría estudiar todo el reactor, podría estudiar inclusive lo que le pasa a un pellet individual y ver cómo son las reacciones internas de ese pellet. Si estamos en el horno olla, pues podría ver cómo se mueve el metal debido a la inyección del fondo, cómo se calienta el mismo, podría ver la trayectoria de una burbuja y ver cuánto absorbe de gases disueltos antes de salir. En el proceso de colada continua, pues podría enfocarme en lo que son los planchones y podría ver los esfuerzos que obtienen cuando están siendo deformados. Podría ver la parte del molde. Entonces yo tengo que definir dónde está mi estudio y qué escala va a tener. Entonces, digo, puede ser todo, 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 todo. Puede ser un solo rector o puede ser parte del rector. Entonces yo defino el alcance del modelo y eso lo hago aquí, ¿no? En la definición del problema. Luego está el análisis de orden de magnitud, que son los valores típicos, los mecanismos dominantes, números adimensionales. Entonces, por ejemplo, valores típicos. No es lo mismo los flujos que yo podría medir en lo que es el horno olla, los flujos de gas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que meten máximo unos 10 litros vamos a suponer que meten 10 litros por minuto de gas. Y entonces aquí adentro a lo mejor me da velocidades de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, dependiendo de la geometría de la olla.
Pero si me voy al horno básico de oxígeno, aquí estoy metiendo flujo supersónico. Entonces aquí por lo menos debería estar a temperatura ambiente la velocidad del sonido pues en ser 300 metros por segundo, ¿no? Entonces por lo menos estamos hablando de una velocidad de más de 100, ¿no? Entonces estamos hablando de 10 veces la velocidad que vería en la olla. Si nos vamos al horno de reducción directa, a lo mejor estamos hablando de flujos de 0,1 metro sobre segundo, ¿no? Mucho más bajos, a lo mejor de 1 metro por segundo. Simplemente estamos recirculando el gas, también la velocidad de reacción, pues aquí es mucho más lenta que por ejemplo aquí. Entonces, si estuviera estudiando cinética de reacción, pues aquí tendría a velocidades menores que esta. Entonces, tengo que saber más o menos qué espero de mi sistema, ¿no? Entonces, tengo que conocer el proceso y ver cuáles son los mecanismos y todo eso, ¿no? Esta parte sería como conocer el proceso. Entonces, definimos el sistema, conocemos el proceso. Luego tenemos que hacer algo de trabajo experimental también, sobre todo para validar el modelo, obtener propiedades físicas y a veces necesitamos parámetros computacionales. Hay modelos que requieren una retroalimentación del proceso para poder hacer los cálculos. Entonces, si necesitamos trabajo experimental, pues tenemos que hacer el trabajo computacional, que es la resolución numérica, o analítica del problema. Entonces, numérica si es con métodos numéricos, si no podemos resolver las ecuaciones gobernantes de manera analítica. Eh, Analítico, pues sería una resolución exacta de las ecuaciones que yo planteo para hacer mi modelo. Eh, la gran diferencia, pues, radica en el alcance que tenga el modelo. Un modelo analítico normalmente, pues, va a tener muchas suposiciones, va a tener un alcance limitado. La mayoría de los casos, pues, usamos métodos numéricos para poder, para poder hacer nuestro estudio, ¿sale? Eh, Y bueno, la última etapa sería la síntesis, que es entender o usar el modelo para entender cuantitativamente el sistema, ¿no? Eh, Cuantitativa y cualitativamente. Entonces, al final, pues quiero saber cuál es la velocidad en la cual se mueve el metal, por ejemplo, si en este distribuidor de colada continua, cuál sería las zonas con más turbulencia y cuánta es esa turbulencia. Entonces yo quiero saber cuánto es cuantitativamente. Hace unos años era muy difícil hacer los modelos matemáticos, pero en la actualidad pues es mucho más accesible, ¿no? Eh, es relativamente fácil porque ahora hay muchos modelos precedentes o situaciones similares, modelos similares que nosotros podemos aplicar a nuestro proceso en particular. Pues ya tenemos como esa parte, ¿no? Tenemos una base de dónde partir. Ya hay mucho conocimiento desarrollado y por ende, pues hay mucho que nosotros podemos aprovechar de eso que ya desarrollaron. Ahora las computadoras tienen más poder de la que tenían hace algunos años y son más baratas, ¿no? Además, pues tenemos acceso a computadoras que a lo mejor no son nuestras, pero si en la UNAM pues nos pueden proporcionar una, podemos tener incluso acceso a supercómputo como parte de la UNAM, que pues, nos va a ayudar a que nuestro modelo pues sea accesible en tiempo, ¿no? Y bueno, hay mucho software actualmente para poder hacer modelos, tanto comercial como libre, ¿no? Entonces, por ahí en la UNAM tenemos bueno, en el caso de metalurgia, pues hay paquete de ANSYS, eh, que sería como uno de los software más importantes actualmente en modelo para que ustedes pues puedan aprender, ¿no? Y estudiar. Entonces hay software comercial, hay software libre, eh, y pues podemos, no partimos de cero, ¿no? Antes teníamos que programar justamente nuestros modelos de manera manual, pero ahora pues tenemos acceso a paquetes, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, profe. Mm, Yo nada más una, profesor. Ujú. ¿Qué tanta automatización hay en los procesos? ¿Qué tanta automatización? Pues es que depende de la Digo, así como planta. porcentual. Eh, Ah, ok.
Es que depende totalmente de la planta. Hay plantas muy grandes que tienen mucha automatización, hay plantas más ¿cómo decirle? Más familiares, podríamos llamarlas, que no tienen mucha. Entonces, pues depende mucho, 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 mucho. Por ejemplo, te podría decir en Ternium que a lo mejor tiene un 80% de automatización en su proceso, pero podría hablarte de Nardo que a lo mejor pues, tiene un 10, ¿no? O sea, ya depende del tamaño de la empresa y varía mucho de una a otra. Que de hecho creo que Nardo ha estado invirtiendo mucho en tecnología y que ha crecido mucho, pero pues te digo, o sea, varía mucho de la empresa, varía mucho del proceso. Hay incluso algunas más caseronas que pues no tienen mucha, pero pues igual sale, ¿no? O sea, la metalurgia estuvo abandonada mucho tiempo en el aspecto, en el avance de conocimiento, porque hubo como un boom de los materiales y la gente se fue a estudiar compuestos, a estudiar polímeros, y esos avanzaron mucho, hicieron mucho avance científico, mientras que la metalurgia, como siempre ha funcionado, pues no recibió tanto foco de atención, pero pues actualmente pues ya ha cambiado eso, ¿no? Ya vieron que no hay polímero que pueda reemplazar al acero, entonces pues ahorita estamos en un crecimiento pues ya a la par, ¿no? De los otros materiales y pues en ese aspecto acompaña el desarrollo tecnológico, así que te digo, depende mucho del nivel tecnológico que tenga la planta, pero sí hay bastante. ¿Sale? Sobre todo, por ejemplo, en la industria automotriz, pues es muchos, 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 muchos procesos ya están automatizados, ya no tienes un operador individual haciendo las cosas. Ok, muy bien, gracias. Ujú. También en el conformado mecánico es muy importante las máquinas CNC. eh, entonces el control numérico también es muy valioso. Eso es un conocimiento que puede ayudarles mucho. Em, ¿Alguna otra duda? Están los procesos de manufactura aditiva también, donde pues todo tiene que ser automático. Ahí no puedes hacerlo manualmente. Bueno, entonces lo que seguiría sería hablar de un ejemplo de cómo aplicar todo esto. eh, pero pues vamos a tomarnos unos 15 minutos para que por si les surge alguna duda antes de seguir. Y bueno, también para que descansen un ratito, ¿sale? Entonces nos vemos en 15 minutos, muchachos, para seguir con un ejemplo de proceso. Ok, profesor. ¿Ok? Voy a detener la grabación, entonces seguramente suben dos partes esta clase. mm, Pero pues ahí la subimos, ¿sale? Entonces nos vemos en 15 minutos, muchachos. Sale, profesor.